Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos a decirle una vez más, quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré de ti. Tú eres todo para mí. Oh, tú eres todo para mí. Dile, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta a caminar, voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote
eres todo para mí. Bien, mis amados, muy buenos días. Qué bueno saber que ustedes han estado con nosotros, que nos han venido acompañando durante este tiempo de crecimiento espiritual, y damos gracias a Dios por su misericordia, por sus favores, por su fidelidad. En la misión anterior estábamos hablando sobre el tema siendo de un mismo parecer, y quiero en este mensaje compartir la segunda parte de lo que tiene que ver con esta problemática que se estaba dando en la iglesia de Corinto, que indudablemente pues también ha afectado a la iglesia de hoy en día, que seguramente los mismos problemas que tuvieron ellos hoy son los mismos problemas que tiene la iglesia del día de hoy. Y uno de los problemas que nosotros vemos aquí es el problema de la división que tocamos en el mensaje anterior. Y Pablo, a través de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10, donde dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo hablaba, lo tocábamos en el mensaje anterior, que el primer punto era importante aquí del problema de la división era que no estaban hablando la misma cosa. Ahí se estaba generando un problema porque no estaban hablando lo mismo, y lo que daba como resultado de no hablar lo mismo eran las contiendas y eran las divisiones. Decíamos en el mensaje anterior que la única manera para poder nosotros llegar a hablar lo mismo es que tengamos respeto y que seamos instruidos en la autoridad final, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos une. Cuando nosotros estamos hablando todos la misma palabra, entonces es lo que el apóstol Pablo está rogando aquí: os ruego por el amor del Señor, os ruego que habléis todos una misma cosa. Entonces la solución para que la iglesia hable una misma cosa tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Luego veíamos también que el apóstol Pablo estaba hablando de algo que es bien interesante también para este tiempo, y es que no haya división entre vosotros. Tener mucho cuidado con el tema de las divisiones, porque las divisiones generan contiendas, generan dificultades, y parece ser que en esta iglesia en Corinto se habían creado unos grupos y cada uno quería ser leal a su líder, y eso generaba división. Recordemos que hablamos de los paulistas, personas que seguían a Pablo, las personas que estaban siguiendo a Apolos, porque decían: no, me parece que Apolos habla muy bonito y me gusta la forma de hablar de Apolos. Entonces seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, porque como él había estado con el Señor Jesucristo, entonces vamos a estar con él, y otros decían: no, yo sí me quedo con Cristo. Y esto generaba pues divisiones. Y una de las cosas importantes que nosotros estudiamos la clase anterior, en la lección anterior, es eso, que las divisiones no van a llevar a ningún resultado. Por eso Pablo tiene que increparlos y termina diciendo: ¿acaso es que yo fui el que pagué el precio por ustedes? En el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Revisen a Cristo y verán que no está dividido. Es uno solo, solamente que hay una manifestación. Es Dios que se manifiesta en tres personas, pero es un solo Dios. Entonces Pablo dice: ¿acaso es que Cristo está dividido? No, no está dividido. No tenemos nosotros por qué estar divididos. ¿Acaso fui crucificado por ustedes? Les dice el apóstol Pablo. No, realmente no. Entonces, ¿quién fue el que fue sacrificado? Fue Cristo Jesús el que fue crucificado. Entonces, es importante que entendamos que si fue el que fue crucificado, nosotros nos debemos a Él y no a nosotros mismos ni a ningún líder. ¿Fuimos bautizados en el nombre de Pablo?, pregunta él. Y no, fue en el nombre de Cristo Jesús. Y eso nos llevó entonces a entender la importancia de nosotros debernos al Señor Jesucristo. Ahora, en esta segunda parte vamos a mirar la solución de ese problema de visión. Y la solución está en la predicación, en el tipo de mensaje que se esté transmitiendo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 y 15, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. El peligro de poner la mirada
en las obras de los hombres. Oído a esto. Es muy importante que nosotros tengamos siempre una visión, una perspectiva bíblica de todo lo que esté pasando en nuestra vida. Un enfoque equivocado es poner la mirada en las obras de los hombres. El liderazgo está para servir, decíamos en la lección anterior. Pero como ya hemos visto, hay un gran peligro en los roles que terminan torciéndose para hacer caer en orgullo y la manipulación. Y por esto un requisito para los pastores, para los líderes, es el tiempo. Una manera para poder saber que un líder se mantiene firme es con el tiempo. Es decir, cuando se colocan liderazgos, cuando se colocan personas que no tienen la suficiente experiencia ni el conocimiento, y simplemente porque se ve que tiene como que se le nota que tiene como un liderazgo, pero sin que tenga una formación espiritual, una formación bíblica, sin que tenga la madurez, sin que haya sido procesado, normalmente genera dificultades en las congregaciones, porque se colocan personas que como no están formados verdaderamente, porque no han tenido una experiencia real con Cristo Jesús, entonces los colocan en un liderazgo y ellos como son inmaduros, entonces comienzan a actuar en su carne, comienzan a actuar a su manera y generan problemas en las congregaciones. Por eso el consejo bíblico, y Pablo se lo escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 6, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Además, la vida en la iglesia no podemos nosotros establecerla sobre planes, sobre filosofías o sobre estrategias de hombres, que infortunadamente pues hoy es lo que se está viendo. Hoy está muy de moda copiar los sistemas que han tenido éxito en el mundo para traerlos a la iglesia, y eso lo están montando en algunas iglesias, sistemas de mercadeo, sistemas de multinivel, que los están trayendo para implementarlos en las iglesias y los implantan, y entonces es un enfoque pseudo cristiano, es decir, eso no es cristianismo, pero lo están colocando ahí y son más bien métodos motivacionales, métodos psicológicos, que eso trae unos resultados, sí, pero ¿cuáles son los resultados que trae esto? Eso trae unos inconvenientes, y es que se deja a un lado el patrón bíblico, además que termina llenando congregaciones. Sí, pueden llegar multitudes de personas, llegan muchas personas a las congregaciones, pero que no son cristianos, son falsos convertidos, y que no, como son falsos convertidos, entonces no están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Ahora, ¿qué trae como fruto todo eso? Cuando se suplanta la Biblia por alguna corriente de moda, por algún método, por algo que no sea bíblico, ¿qué trae? Que son iglesias tibias, y como son iglesias tibias que no trabajan bajo los fundamentos bíblicos, entonces son iglesias que están llenas de problemas. Son personas que por un momento están ahí en la iglesia y como no tienen una sana doctrina, terminan desviándose y terminan hablando mal de la iglesia, mal del pastor, y lo que es más grave, terminan hablando mal de Dios, creyendo que Dios los engañó, cuando Dios dice: yo nunca estuve ahí, si fuiste engañado fuiste por el hombre, pero yo nunca estuve ahí. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 17, dice: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. ¿Qué quiere decir esto? El peligro de poner la mirada en las ordenanzas. Escúchenme en esto, por favor. Otro enfoque erróneo es poner la mirada en las actividades de la iglesia. Y eso sí que se está dando en este tiempo. Esto hace que la iglesia se convierta como en una institución de tradiciones huecas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, siempre hemos hecho esto. Y entonces comienza ahí un error, porque con ese error las ordenanzas pasan a tomar como lo más importante. Digamos que comienzan a suplantar lo verdaderamente importante. Ahora la gente está más preocupada por cumplir lo que el líder dice, lo que el pastor dice, lo que hay que hacer como una orden. Hay que hacer esto y hay que manejarlo de esta manera. Y lo más triste es que son cosas que muchas veces no corresponden a lo que dice la palabra de Dios. La gente termina poniendo más atención en cumplir con la agenda que en someterse al señorío de Cristo en sus vidas. Y eso por eso genera problemas. Hay mucha gente que dice: no, yo le estoy sirviendo a Dios y yo me la paso en la iglesia y hago esto, hago lo otro, y terminan con mucho activismo, pero realmente alejados de Dios. Y hay que tener bastante cuidado en eso. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17: por lo tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En ese extremo, las reglas, digamos, y las actividades terminan asfixiando a las personas, agotando a las personas. Y permítame utilizar este término, terminan quemando a las personas. Terminan personas que comenzaron su carrera espiritual, su carrera cristiana, con muchos deseos, con muchas ganas de servir al Señor, pero que no supieron canalizar todo lo que Dios les había dado a esas personas y terminaron confundiendo a las personas, y muchas de ellas ya inclusive hoy ni siquiera quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de ninguna iglesia, porque fueron afectadas por eso. Ese es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Dice el versículo 17, 1 Corintios capítulo 1, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La clave contra las divisiones es predicar el evangelio, mis amados. Si nosotros queremos acabar con las divisiones, necesitamos predicar el evangelio. Si nosotros queremos tener una iglesia estructurada, una iglesia sólida, una iglesia firme, el fundamento tiene que ser la palabra de Dios. La solución está en predicar el evangelio. No son, escúchenme por favor, no son las estrategias ni las obras de los hombres. No son las actividades que se hacen para llenar una agenda. El secreto para pasar por encima de cualquier intento de división que el diablo quiere sembrar en la iglesia o en alguna iglesia en particular es dedicarse completa y enteramente a la predicación del evangelio, al estudio de la palabra de Dios, poder explicar, poder predicar la palabra de Dios a Cristo, como dijo Pablo, a Cristo y a Cristo crucificado. Y esta debe ser la meta que cada uno debemos tener, porque esta es la meta que nos une verdaderamente. Con este norte bien claro, no importa diferencias de edad, no importa diferencias de condición económica, no importa nacionalidades, no importa la ocupación que tengan, ni siquiera nuestro pasado, no importa lo que tú eras antes de lo que tú eras en Cristo. ¿Por qué? Porque una vez nosotros llegamos a la unidad, que es la palabra de Dios, entonces vamos a trabajar todos en el mismo sentido. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos, mis amados, escúchenme por favor, debemos ocuparnos en evangelizar a los inconversos. Esa tiene que ser nuestra tarea. Pablo nos dice que no debemos convencer con sabiduría de palabras. Y más adelante en la carta nos dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Así que presentemos el mensaje de la cruz tal como es, usando la ley para mostrar a los hombres su pecado, que las personas vean verdaderamente su condición, que al exponerle la palabra de Dios ellos entiendan que están mal con Dios, que le están fallando a Dios, que el pecado en sus vidas abunde, para que cuando el pecado abunde, entonces nosotros les ponemos la gracia, y cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es presentar la palabra tal cual. Yo sé que de pronto hay personas que dicen, es que mi familia, es que cómo llego, cómo hago para que ellos sean cristianos, para que se conviertan al Señor. Y yo tengo que decirles en esta hora, simplemente expon la palabra y dejemos que la conciencia y el Espíritu Santo haga su parte. Nosotros simplemente hagamos lo que nos corresponde hacer. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Nosotros estamos simplemente para llevar el mensaje. Nosotros lo que hacemos es preparar la tierra y sembramos la semilla. Y Dios se encargará de hacer lo que surja, que la vida surja, que la semilla surja y que pueda dar fruto. Esa no es nuestra labor. Nosotros no estamos llamados para convertir a nadie. Esa es una labor que le corresponde al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Lucas capítulo 8, verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos sembradores de la palabra que es la semilla. Marcos capítulo 4, verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces nosotros debemos entender nuestro rol, nuestra ocupación, nuestra función, que es simplemente sembrar la palabra.
debemos de ocuparnos en equipar a los creyentes, que es mi labor y que es la labor de cada uno de nosotros, que es equipar a las personas. Si queremos que otros también vayan a evangelizar, debemos darle las herramientas necesarias. Por eso estamos trabajando intensivamente todos los días, de lunes a viernes. Por eso estamos con este tipo de lecciones que nos ayudan para fortalecernos. Ya próximamente vamos a comenzar el estudio que tiene que ver con cómo estudiar la Biblia y cómo poder trazar bien la Biblia. Va a ser un curso que va a ser bien interesante para que tú te vayas inscribiendo, porque esto nos va a ayudar muchísimo para poder tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Nosotros no podemos descuidar que el poder de Dios en las personas es el que actúa grandemente cuando está creciendo la palabra, y esto puede ser de mucha influencia en la gente que te rodea, porque cuando tú te metes con la palabra de Dios, cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, tenlo por seguro que tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada, y como tu vida es transformada, entonces tú vas a poder influenciar a otras personas, porque tu vida ha cambiado y la gente va viendo eso como testimonio. Pero tenemos que nosotros meternos con Dios, leer la palabra de Dios, tener nuestro tiempo a solas con el Señor para que Dios vaya haciendo la obra. El Evangelio nos da vida, y dice la Biblia que nos da vida y vida en abundancia. ¿Recuerdan ustedes eso? Que está ahí en Juan capítulo 10, verso 10. Por eso es que cuando nosotros nos metemos a estudiar la palabra de Dios, vamos a tener una vida de abundancia. La Biblia dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida es un regalo de Dios, la vida es un don de Dios. El hecho de nosotros ser hijos de Dios fue un regalo. Nosotros ahora tenemos vida eterna. Nosotros somos hijos de Dios. Al momento de nuestro nuevo nacimiento, al momento que tú te arrepientes y naces de nuevo, Dios te está dando una vida abundante. Y esa vida abundante está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Y eso viene un crecimiento de una forma natural. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y andamos según los preceptos de Dios, nuestra vida comienza a reflejar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que es muy importante que tú te llenes de la palabra de Dios. Un creyente maduro está capacitado para tomar buenas decisiones. Eso se caracteriza, digamos que la característica de una persona madura es que toma buenas decisiones. Una persona madura, una persona que va en el camino de la formación, del crecimiento espiritual, ora y lee la Biblia sin que nadie le esté rogando, sin que nadie le esté recordando, sin que nadie le tenga que decir. Esa persona sabe que tiene que alimentarse, que tiene que nutrirse con la palabra de Dios. No necesita ser, digamos, reargudido por algún liderazgo de la iglesia. No, él simplemente lo que hace es, él sabe que tiene que hacer las cosas correctas y él comienza a caminar en eso. Él evangeliza de una forma intencional, constantemente se vuelve como parte de su estilo de vida. Yo tengo que compartir a las personas, yo tengo que hablar de Cristo con el uno, con el otro. Entonces esa persona está consciente de sus dones espirituales y los pone al servicio de la obra. Señor, yo sé que tú me has dotado con esto, tú me has dado esto, lo quiero poner para el servicio de tu obra. Tiene buenas relaciones con la gente que lo rodea, su testimonio lo guarda, su testimonio lo cuida, porque sabe que ese buen testimonio, ese buen ejemplo puede hacer que mañana o pasado le ayude para poder hablar con una persona de Cristo, y él está soportando lo que está diciendo con su vida, y los demás cuando lo escuchan van a decir, sí, tiene razón, es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona transparente, y yo quiero ser como él. Entonces fíjense que todo esto nos ayuda. Por eso es que la predicación de la palabra, el ocuparnos con la predicación de la palabra, con el estudio de la palabra, sana nuestra vida. Ha utilizado principios bíblicos para sanar sus finanzas, y él hace que aún en esa área financiera, escúcheme, porque como estudia la palabra, entonces comienza a recibir los principios bíblicos y sus finanzas comienzan a sanar. Si tenía deudas, comienza a saldarlas. Si no tiene con qué pagar, pone la cara, pide perdón y comienza a hacer como un plan de pagos, y poco a poco Dios le va ayudando para poder sanar sus finanzas. Además que también con los recursos que le ha dado, su corazón es generoso, su corazón es dadivoso y ayuda a los necesitados. Entonces esto es bien importante, mis amados. Por eso es que esta parte de solucionar las divisiones, y en lugar de estar, perdónenme la palabra, como centrados en arreglar el problema del uno y del otro, el chisme con el uno, el chisme con el otro, necesitamos estar ocupados estudiando la palabra de Dios, conociendo la Biblia y usándola bien. Tener nuestra mirada puesta en Dios y no en los hombres. Así que una parte importantísima en la predicación del Evangelio es la formación también de los discípulos. Recuerde que tú fuiste llamado para formar discípulos. Dice Tito capítulo 2, verso 1, pero tú hablas, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hablar, mis amados.
Nosotros no tenemos que estar por ahí en chismes, en comentarios, en murmuraciones o hablando de una cosa vana. No, no, no. Nosotros hablamos todo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Dice Efesios capítulo 5, a la altura del verso 17, dice la Biblia: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y seamos personas centraditas, que nuestras conversaciones sean productivas, que cuando nosotros abramos nuestros labios para pronunciar una palabra, sea una palabra de bendición, sea una palabra de edificación. Entonces nosotros tenemos que no ser contenciosos, sino de un mismo parecer, y que hablemos todos una misma cosa. Invierte tu vida, el resto de años que quedan en tu vida, inviértelo en esto. Yo sé que te va a ayudar muchísimo. Desecha cualquier pensamiento y actitud que te desvíe del propósito por el cual estás aquí en la tierra. Cambia tu vocabulario, aun si implica tener que cambiar algunas amistades, pues hazlo. Resuelve cualquier asunto que tú tengas por solucionar, resuélvelo basado en la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios dice que hay que hacerlo de esta manera, hazlo. Eso te ayuda muchísimo. Sigue adelante. Este es un tiempo bonito para que tú crezcas, para que tú te desarrolles. Y si alguien no, digamos, tú le compartes a alguien y esa persona no se quiere, digamos, someter a la autoridad final, que es la palabra de Dios, sino que dice: no, yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo respeto su forma de ser, usted no se meta con mis cosas, yo no me meto con las suyas, y esa persona no quiere definitivamente buscar las cosas de Dios, y entonces tú lo intentas por un lado, lo intentas por otro lado, tratas de enseñarle y no quiere, entonces pues tampoco estás obligado para estar con esa persona. Pablo dijo a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, dijo lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, escuchen esto, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muy bien, mis amados. Con la lección anterior y esta lección terminamos lo que tiene que ver con siendo un mismo parecer. Pero no quiero terminar sin antes darles a conocer o mostrarles las aplicaciones que tiene este mensaje para nuestras vidas. Tiene aplicaciones en diferentes sentidos. El primero de ellos podríamos decir aplicaciones en la parte histórica. Cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, el primer problema que Pablo corrigió a los miembros de la iglesia en Corinto fueron lo que hemos estudiado, que son las divisiones. Ellos estaban metidos en contiendas por divisiones en lealtad, del liderazgo, poniendo la mirada en hombres y en sus hechos, en lo que ellos hacían. Y Pablo les recuerda que solo hay un Salvador y un Señor que fue crucificado y por el cual todos hemos sido bautizados para andar en una vida nueva. Si los corintios querían abordar con éxito todas las otras correcciones que Pablo quería escribirle luego, el primer paso era dejar las divisiones necias y recordar que le debemos lealtad únicamente al Señor Jesucristo para ocuparnos de una forma unánime en la predicación del Evangelio. Eso, digamos, en cuanto a la aplicación histórica. Si nosotros al leer este pasaje nos preguntase ¿qué quiere decir esto? ¿Qué muestra? Ahí estamos sacando un resumen. Pero también tiene una aplicación doctrinal. Doctrinalmente, Corinto se relaciona con la iglesia de Tiatira. Es decir, había una conexión con ellos. Esta palabra Tiatira quiere decir olor de aflicción. En un estudio aparte se puede ver las implicaciones históricas de esta corrección y esta relación que hay entre la iglesia de Tiatira con la iglesia de Corinto. Y uno de los problemas en los cuales la iglesia también, como hay una relación, fíjense lo delicado a veces de las influencias, del tipo de amistades que se pueda tener. Estas iglesias tenían una correlación tremenda. En los periodos del año 500, más o menos hasta el año 1000 después de Cristo, nosotros vemos cómo esa iglesia fue afectada. En Apocalipsis capítulo 2, verso 18 hasta el 29, habla la Biblia de eso. Habla dice que toleró a Jezabel. Jezabel era una representación de un liderazgo que se había entregado a la fornicación y a la idolatría. Parece que esas cosas hayan afectado también la iglesia. Y si los corintios no corregían su actitud
ante los líderes confiables como Pablo, Cefas y Apolos, que Dios ya había colocado ahí para formarlos espiritualmente, si no se enfocaban en ser formados, entonces podrían ser fácilmente influenciados cuando llegara esa Jezabel, que llegara a influenciarlos con resultados que seguramente iban a ser catastróficos. Entonces, en la parte doctrinal, ¿qué podemos aprender de esto? Además, uno podría preguntarse, ¿cómo puede ser posible que en la iglesia pueda entrar un lobo y que entre a la iglesia y que comience a tener autoridad y que comience a tener poder y que comience a ejercer un liderazgo y que comience a vivir una iglesia y hasta el punto que hasta termina iglesias? Porque eso hemos visto, que hay iglesias que se terminan por causa del liderazgo, por causa de que entró espíritus y entraron conductas, entraron, comportamientos inadecuados y que dieron lugar a que se vivieran las iglesias. ¿Cómo puede entrar? Es fácil. Es fácil. Si hay divisiones, es muy fácil que puedan entrar. Hoy en día existen falsos maestros y falsos apóstoles que son fraudulentos. Ellos eligen como centro de operación congregaciones en donde los miembros andan dispersos, en donde los miembros hablan cada uno una cosa, donde no hay una corriente, no hay una palabra rectora, sino que cada uno habla lo que quiere. Entonces, este líder enseñó esto, el otro líder enseñó lo otro, y ellos entran, digamos que es un escenario propicio para que ellos entren y comiencen a ocupar lugares de privilegio. Porque como no se predica la palabra de Dios, sino que se predica métodos, se predica estrategias, se predica cosas de hombres, entonces la Biblia no tiene, la fuerza necesaria, no es la autoridad final, entonces ellos entran fácilmente y pueden destruir una iglesia. Y eso también es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo va a llegar con sus falsos cristos que se van a manifestar en la tribulación y van a engañar a muchísimas personas. Tú vas a encontrar mucho soporte bíblico en eso. Ahora, ¿qué otra aplicación podemos darle a esta enseñanza? Una aplicación personal. ¿Cómo puede ser la aplicación personal? Por una parte, para la iglesia. La doctrina que se enseña en esta congregación tiene que ser siempre bíblica. Nosotros nos esforzamos mucho, nos preocupamos mucho porque tengas una enseñanza siempre basada en la palabra de Dios. Ninguna de las personas que ejerzan o que deben ejercer liderazgo tiene derecho para asignarse a sí mismo facultades por encima de lo que la Biblia dice. Ninguno se puede tomar atribuciones que no le corresponden. Solo así nosotros podemos hablar la misma cosa. Nuestro centro, nuestro enfoque siempre tiene que ser la palabra de Dios. Tenemos que conformarnos a la sana doctrina. Esto nos va a evitar caer en errores, nos va a evitar caer en contiendas, en divisiones. Dios nos ha permitido durante ya estos últimos años tener una iglesia sana y queremos mantenernos ahí. Una iglesia donde estamos muy enfocados en crecer espiritualmente. Y la clave para superar cualquier, amague de división es poner toda nuestra dedicación y toda nuestra energía en predicar el evangelio. Y con esa meta en común, entonces, seremos capaces de superar cualquier diferencia. Cualquier problema que se quiera presentar va a ser pequeño, va a ser insignificante comparado con las maravillas que Dios nos va a permitir hacer juntos, unidos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué aplicación tiene para tu vida y para mi vida? ¿Cómo nosotros finalmente podemos aplicar esta enseñanza para cada uno de nosotros en las diferentes áreas? Tenemos la tendencia a poner nuestra mirada en personas. Escúcheme, tienes que ser muy celoso con eso. Ya sea que usted tenga una gran admiración por los diferentes líderes que han pasado, por los diferentes reformadores, Calvino, Lutero y tantos que han pasado. Pero escúcheme, tú tienes que tener mucho cuidado. Algunos dicen, no, es que yo tengo mucha admiración por el fundador de la iglesia o por el líder que tengo. Ten mucho cuidado. Recuerde que todos somos simplemente personas redimidas, salvadas. Somos servidores del único Señor, que es Jesucristo. Y eso es una posición que tú siempre debes tener muy clara. Tú fuiste salvado, fuiste redimido, fuiste colocado en una iglesia para servir al cuerpo de Cristo. Pablo nos insta a ser imitadores de Él en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Pero el hecho de que Pablo escriba que seamos imitadores de Él no está diciendo que nosotros seamos como Pablo. Escúcheme, el mismo ejemplo de humildad Dios nos lo ha dado, aún hasta a través de la vida de Pablo. Y eso hay que tener mucho cuidado, siempre con humildad, que nuestra vida sirva como ejemplo para otros, pero que nunca nos admiren y que nos pongan en el lugar de Dios. Y que la gente ponga la mirada en nosotros y que por poner la mirada en nosotros se olviden de poner la mirada en Cristo Jesús. Nosotros debemos ser imitadores de aquellas personas
que nos muestran, nos dan un ejemplo, pero siempre nuestra lealtad y nuestra fidelidad siempre tiene que estar puesta en Dios. Nosotros somos de Dios y somos para Dios. Entonces tomamos lo bueno de los líderes para aprender algunas cosas, pero siempre nuestra mirada puesta en Cristo. En cuanto a la doctrina, hablemos todos una misma cosa, conformándonos todos según lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, sin hacer interpretaciones privadas, sino estudiémosla de una forma diligente para que ella nos hable por sí misma. Para eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía, dice la Biblia en Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y digamos que hay unas reglas que nos ayudan nos facilitan para el estudio de la palabra de Dios, como la hermenéutica, que tenemos que estudiarla para poder aplicar bien todos los principios que están en la palabra, y eso nos va a evitar tener unos errores terribles, que es lo que hoy en día se ha cometido en la iglesia del Señor por tomar la palabra de Dios con mucha ligereza. No seamos contenciosos, por último quiero decirles, sino que seamos de un mismo parecer. Dedique su tiempo, su talento, su tesoro y su testimonio a la predicación del Evangelio de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Hablemos de Cristo y de esta forma será mucho más fácil guardar la unidad. Si todos estamos haciendo lo mismo, hablando de Cristo, si todos estamos predicando la palabra de Dios, entonces vamos a llegar como iglesia, vamos a tener un nivel bonito, vamos a ser una iglesia madura, una iglesia seria, una iglesia responsable, una iglesia aplomada, una iglesia que tiene un norte claro, una iglesia que sabe para dónde va. Porque la misión nos une en compañerismo y en amor. Y la Biblia nos ayuda a hablar todos una misma cosa. Así que, mis amados, en esta segunda entrega de este tema, quiero que lo complementes con el mensaje anterior. No te quedes sin escuchar el mensaje anterior si no lo has escuchado. Y la idea es que podamos ir de la mano con ambos mensajes que nos van a ayudar para nosotros entender qué pasó, pero también cuál fue la solución. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta oportunidad, por este tiempo que nos ha dado y decirle, Señor, gracias, porque una vez más vemos tu amor y tu fidelidad hacia nosotros. Vemos tu profundo interés, que nosotros podamos caminar y podamos ser guiados por tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor, por siempre. Ayúdanos a caminar en esta unidad, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a prepararnos cada día más y mejor, Dios, para que nosotros podamos ser esos cristianos de testimonio. Queremos ser luces para otros, queremos ser personas que inspiremos a otros, que vean nuestro caminar, nuestro andar. Señor, quita de nosotros toda contienda, quita todo pleito, que estemos en paz en nuestra casa, Dios. Que si alguno de mis hermanos tiene problemas a nivel de su hogar, con su esposa, con sus hijos, o con su esposo, o cualquier familiar, con su papá, con alguien, Dios, con una persona de la congregación o con alguien particular, Dios. Nosotros fuimos llamados para andar en paz. A paz nos ha llamado el Señor y tenemos que estar caminando en esa paz. Quitemos de nosotros toda contienda, toda lucha, toda dificultad, todo problema que se avecine, toda, digamos, malestar que está ocasionando hoy la situación y que cause mal genio, cause irritación, cause enojo. Quitemos todo eso de nuestra vida y aprendamos a vivir en paz, aprendamos a vivir confiados en el Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Bendice cada uno de mis hermanos que han escuchado estos mensajes, que están aquí con nosotros, Señor, aún en la distancia, pero que estamos unidos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo parecer, que podamos hablar todo lo mismo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del Señor Todopoderoso esté con ustedes, que el Señor les guarde, que el Señor bendiga a sus familias y qué bueno que estamos aquí en este trabajo bonito. Hemos escogido lo mejor. Lo mejor es escuchar la palabra de Dios. Muchas bendiciones a todos, mis amados.